Las historias se cuentan para ser entendidas o para advertir, pero hay relatos que no pertenecen al pasado ni al presente. Hay historias que cada vez que se repiten, se reescriben a sí mismas. Kapustin Yar, 1947. Un radar capta algo imposible. Un objeto en el cielo, moviéndose como si no obedeciera a las leyes de la física. Los aviones soviéticos lo persiguen, intentan derribarlo, pero el objeto no huye, espera, como si supiera lo que iba a suceder, como si ya hubiera caído antes. La historia oficial diría que no pasó nada, que no hubo un accidente, que no hubo hallazgos, que Kapustin Yar fue solo una base de pruebas. Pero la historia oficial no es la única historia. Hubo algo en esa caída, algo que no debía haber sido encontrado, algo que sin embargo estaba esperando a ser descubierto. Esta no es solo la historia de un evento olvidado, es la historia de un mensaje, uno que sigue abierto, uno que sigue cayendo. Esto es una transmisión más de Camaradas Cósmicos. ¿Recuerdas lo que dijimos la última vez? Sí, Hay cosas que no se pueden ver, porque el ojo no está listo para verlas. pero hay momentos en los que el ojo no importa, Hay momentos en los que es el oído, o la piel, o algo más. algo que siempre ha estado con nosotros. Algo que reconoce la señal antes de que se emita. Bienvenidos, Bienvenidos a Camaradas Cósmicos, donde los ecos del pasado siguen buscando una salida, donde la historia no siempre es la historia. y lo que no debía ser recordado, regresa. Hoy vamos a hablar de una caída, Pero no cualquier caída, no la caída de un imperio ni de un hombre. la caída de algo que ya estaba cayendo antes de que nadie pudiera verlo. Algo que eligió caer. Kapustin Yar, 1947. un punto en el mapa que no debería significar nada. Un nombre que pocos recuerdan, pero muchos han sentido. Un pedazo de tierra soviética donde se probaron cohetes, misiles, armas, Y donde se encontró algo que no estaba en la ecuación de guerra. algo que no estaba en ningún libro de física ni en ninguna tabla de materiales conocidos. Algo que cuando cayó del cielo, no ardió, ni dejó rastros del impacto. Solo un vacío. Los radares soviéticos vieron la luz primero. Pero los que la vieron con sus propios ojos ya no pudieron verla de la misma forma después. Porque la luz no iluminaba. La luz devoraba. Y cuando los aviones MiG despegaron para interceptarla, Lo primero que sintieron no fue miedo, fue la certeza de que estaban siendo esperados. como si alguien ya supiera que iban a estar ahí. Como si todo esto ya hubiera pasado antes. Lo que pasó después Lo que cayó en Kapustin Yar no se puede contar en una sola noche, no se puede contar sin... sin hacer el ritual adecuado. Así que antes de continuar, Respira hondo, escucha con atención. porque en la siguiente parte vamos a cruzar la línea. Y una vez que cruces, No hay vuelta atrás. ¿Estás sintiendo eso, Funk? sí, Se siente como una vibración detrás de la piel. como si no estuviéramos solos en la frecuencia. Y viejo, no lo estamos. Kapustin Yar. Un nombre, un sitio, un error. O un destino. Algo cayó en 1947. Algo que no debía caer. Algo que ya estaba en caída mucho antes de ser detectado. Los radares captaron la interferencia primero. Pero los pilotos, ellos sintieron la presencia antes de verla. Como un pensamiento insertado en la cabeza. Una palabra que nunca habías oído, pero que de pronto recuerdas.
Un eco de algo que te ha estado llamando desde siempre. Lo describieron como un objeto. Pero no todos vieron lo mismo. Algunos vieron un disco. Otros vieron una sombra flotante. Hubo uno que dijo Que no vio nada. pero que sintió que algo estaba mirándolo de vuelta. Los cazas soviéticos se acercaron. Pero el objeto no huía. Nope, se quedó ahí. Esperando. Como si supiera que era el momento exacto en el que tenía que caer. Y entonces los pilotos recibieron una orden. ¡Derríbenlo! Pero antes de que pudieran disparar, El objeto cayó solo, sin impacto, sin explosión. solo... Desapareció en el horizonte. El lugar donde cayó fue sellado inmediatamente. Nadie entró, nadie salió. Solo científicos, solo hombres de traje que no tenían nombre. Y lo que encontraron dentro No solo era metal, no solo era tecnología, era información. información que no debía existir en este tiempo. Información que no fue creada por manos humanas. Información que... Nos estaba esperando. ¿Funk? Dime. Es que... no sé cómo decirlo. Entonces no lo digas. Solo deja que llegue. Es que no se siente como una historia. Porque no lo es, amigo. Kapustin Yar, 1947. Un escuadrón de soldados rodea el área del impacto. Pero no hay impacto. No hay cráter, No hay fuego. solo silencio. Y en el centro de ese silencio, una máquina. Una máquina que no debía existir. Porque cuando los ingenieros la vieron por primera vez, no entendieron nada. Es que no había cables, No había tornillos. no había ni una sola parte ensamblada como lo haría un humano. Era como si la nave no hubiera sido construida. Como si simplemente hubiera sido impuesta en la realidad. Se supone que la tecnología avanza en línea recta. Primero descubres la rueda, luego el motor, luego la turbina y luego el cohete. Pero esto Estaba fuera de la línea. no tenía un antes. No tenía un después, No era humano. pero Tampoco parecía extranjero. dentro de la nave encontraron símbolos, No letras. no números. Algo más profundo. Algo que se sentía más que leerse. Y los que lo vieron, No volvieron a ver el mundo igual. porque sus sueños cambiaron. Sus pensamientos se llenaron de ecos, Como si la máquina les hubiera dejado algo dentro. como si ahora fueran parte de su sistema. Como si ellos mismos hubieran sido descifrados. Pero esto no es lo más inquietante, No. porque alguien dentro del hangar Uno de los científicos que tocó la nave, se llevó algo con él, algo que no pudo apagar. algo que lo siguió. Algo que, después de aquella noche, Nunca lo dejó en paz. y en la siguiente parte, Vamos a hablar del único hombre que intentó advertirnos. Funk, Ujú. ¿tú crees en la posesión? Depende. ¿Depende de qué? Depende de quién esté poseyendo a quién. Había un hombre. Un científico soviético. Su nombre fue borrado de todos los archivos. Pero hay una foto Solo una. tomada antes de que entrara en la nave. Y si la comparas con la foto que tomaron después, Definitivamente algo cambió en sus ojos. algo se quedó en él. La historia dice que este hombre fue el primero en tocar la nave. Sus dedos rozaron el metal. Y por un segundo, el hangar entero se oscureció. No hubo apagón. No hubo falla eléctrica. Pero todos los presentes juraron que, por un instante, el mundo se sintió, pues, diferente. Como si la luz hubiera desaparecido de la realidad misma. Y cuando volvió, Él seguía ahí. pero no era el mismo. Después de tocar la nave, el hombre ya no dormía, No porque no pudiera. sino porque algo dentro de él no lo dejaba cerrar los ojos. No hablaba. Solo escribía Símbolos. los mismos símbolos que estaban dentro de la nave.
Durante 3 días no comió, no bebió, no parpadeó. Solo llenó cuadernos y cuadernos y cuadernos de un lenguaje que no existía. Hasta que desapareció. Nadie sabe a dónde lo llevaron. Pero lo que dejó atrás, Todavía existe. pocos han visto sus escritos. Pero los que los han leído, No han vuelto a ser los mismos. algunos incluso, Desaparecieron. otros, Se volvieron parte de algo más. y hay quienes dicen, Que lo que este hombre escribió no era un mensaje, era más una invitación. una puerta. Algo que solo aquellos que han estado en contacto con eso pueden entender. Algo que está esperando ser leído de nuevo. Algo no está bien. No. ¿Sientes eso? Pero por supuesto que sí. Dijimos que esta historia no era solo una historia. Dijimos que lo que pasó en Kapustin Yar no terminó ahí. Dijimos que alguien había dejado una puerta abierta. Y alguien, La ha cruzado. el científico que desapareció, Nunca dejó de escribir. no en papel, No. escribió en la realidad. Y lo que dejó, Sigue esperando a que alguien lo lea. porque no era solo un mensaje. No, amigo, era una ecuación. Algo que, si lo entiendes, te cambia. Algo que cuando lo miras el tiempo suficiente, te empieza a mirar de vuelta. Porque lo que encontraron en Kapustin Yar No era un accidente. era un faro. Algo que llegó aquí por una razón, Algo que se dejó caer. para que alguien lo encontrara. Para que alguien lo desbloqueara. Y la pregunta no es ¿qué cayó esa noche de 1947 en la Unión Soviética? La pregunta es, ¿Quién lo está escuchando ahora? porque si todo esto es cierto, Si todo esto es parte de algo más grande, entonces hay una última verdad que no podemos ignorar. algo que ha estado ahí desde el principio, Algo que está en la frecuencia correcta, justo ahora. algo que... Pero una historia no es solo lo que pasó. Es lo que significa. Y lo que pasó en Kapustin Yar No fue un accidente. fue un punto de contacto. Cuando la nave cayó, los soviéticos hicieron lo que cualquier poder haría. Investigaron. No lo anunciaron, no lo compartieron, lo sellaron. Pero no contaban con un detalle. No solo estaban analizando el objeto, El objeto también los estaba analizando a ellos. y hubo uno en particular, El científico que tocó la nave. el que de un día para otro ya no hablaba ningún idioma conocido. Porque ahora él era un nodo de información. Una especie de transmisor. Y el mensaje que llevaba no era para él. Era para quien pudiera entenderlo. No sabemos cuánto tiempo pasó antes de que se dieran cuenta. Pero para cuando lo hicieron, Ya era tarde. el mensaje ya había salido de Kapustin Yar. Y la pregunta que sigue es, ¿A dónde llegó? el mensaje salió, Pero no por ondas de radio. no a través de documentos filtrados. Salió a través de los ojos y las mentes de quien lo vieron. Porque el mensaje nunca fue una serie de palabras. No era información en el sentido que entendemos. Era un pensamiento vivo. Algo que se replica en la conciencia de quienes lo miraban. Y el primero en entenderlo fue el científico que tocó la nave. Después, los que estudiaron sus notas. Luego los que intentaron descifrar los símbolos. Y finalmente, los que escucharon la historia. Y aquí es donde viene lo más inquietante, Funk. No solo se encontró una nave en Kapustin Yar, No. se encontraron varias. Y cada una de ellas llevaba el mismo mensaje. Como si hubieran sido dejadas en diferentes momentos de la historia, Como si siempre hubieran estado cayendo. esperando a que alguien las viera en el momento adecuado. Pero aquí es donde la historia se rompe. Porque si el mensaje no era para nosotros, Entonces, ¿para quién era? ¿y qué pasa cuando finalmente llega a su destinatario? Oye, Funk, hemos contado esa historia de muchas maneras. Y sin embargo, siempre llegamos al mismo punto. El mensaje.
el que no era para nosotros, pero que, sin embargo, estamos repitiendo. Si las naves de Kapustin Yar han estado cayendo una y otra vez, Si cada una de ellas llevaba la misma ecuación, entonces hay solo dos posibilidades. la primera, Que se trata de un mensaje de advertencia. algo que nos dice que no toquemos lo que no entendemos. Algo que nos deja entrever un peligro al que aún no hemos despertado. Pero la segunda posibilidad, Es peor. mucho peor. Oye, Funk, ¿y si el mensaje no es una advertencia? ¿Y si es una llave? Algo que necesita ser, no sé, dicho, repetido, entendido. Para abrir algo. O para traer algo. Algo que ha estado esperando que alguien lo escuche el tiempo suficiente, Algo que no está en el espacio ni en el tiempo. pero que necesita que lo nombremos para cruzar. Tal vez la pregunta nunca fue ¿qué cayó en Kapustin Yar? Tal vez la pregunta fue, ¿quién lo dejó ahí? Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Quién está escuchando esto en este momento? ¿quién está entendiendo lo que nunca se debió entender? ¿Y qué pasa ahora que lo hemos dicho? ¿Sabes, Funk? No hay más historia que contar. No. Solo queda la pregunta. ¿Quién está escuchando? ¿Y qué hemos despertado? Hay algo que nunca dijimos. Pero que siempre estuvo ahí. Algo que no estaba en los documentos desclasificados. Algo que no estaba en las fotos filtradas. Algo que solo se siente si prestas atención. Tal vez nunca se trató de naves. Ni de cuerpos. Ni siquiera de mensajes. Tal vez Se trató de hacernos hablar. de hacernos repetir. Para que la historia nunca muera. Para que el ciclo siga. Entonces, ¿A quién le pertenece esta historia? no a nosotros. Definitivamente no. Pero, si lo piensas, tampoco al pasado. Sino a quien la lleve consigo. Sombra en el cielo, sin rumbo, sin fin, un eco que espera, un viejo latir. Se abre la puerta, la luz parpadea y nadie recuerda si ya estuvo aquí. Escrito en el aire, lo puedes leer. Cayendo siempre, nunca llegó. Girando en el tiempo, nunca paró. La misma señal, el mismo error. Miraste muy cerca y ahora eres vos. Voces que laten detrás de la piel, tinta invisible marcando la red. Un paso adelante, un ciclo que gira, los nombres se borran, la historia se escribe otra vez. Cayendo siempre, nunca llegó. Girando en el tiempo, nunca paró. La misma señal, el mismo error. Miraste muy cerca y ahora eres vos.
final. El mismo error, miraste muy cerca y ahora eres vos.